Señoras y señores, sobre el tema que habíamos propuesto durante toda la semana y que fue motivo de análisis, de diálogo y también un motivo de asombro de muchos quiteños, de muchos ecuatorianos y de muchos extranjeros durante la pasada semana y la presente semana. Este festival de luces que se desarrolló en el centro histórico de Quito, ¿no? Que fue con una convocatoria realmente masiva, yo me atrevo a decir, nunca antes vista, en espectáculos de esta naturaleza. La verdad es que hubo cualquier cantidad de gente la que concurrió a este escenario tan hermoso como es el centro histórico de Quito. Y de paso hablaremos también sobre el tema cultural, de la necesidad de ir fomentando, impulsando las tareas culturales que bien nos compete a todos los quiteños y ecuatorianos que vivimos en la capital. Bien, están con nosotros Víctor Yuxa, él es docente de la Escuela de Hospitalidad y Turismo de la Universidad de las Américas. También se encuentra Pablo Corral, secretario de Cultura del municipio capitalino, y Claudi Carreras, él es artista, y bueno, nos va a hacer una referencia respecto de la experiencia que se vivió en estos últimos días. Se trata de un conversatorio, ¿no? Se trata de un conversatorio que queremos cruzar ideas conjuntamente con nuestro compañero Quinto Lucas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados y comencemos con el director de Cultura, ¿no? Porque por allí un poquito se nos puede informar cómo se vio este fenómeno. Yo diría que es un fenómeno sociológico lo que sucedió estos pasados días a propósito del Festival de Luces. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Me gusta más que me llamen secretario porque yo tomo notas, no dirijo nada. Ah, ya, está bien, de acuerdo, secretario de Cultura de aquí. Sí, porque uno es el servidor, no es director. Correcto, Y eso correcto. creo que es interesante el concepto. Bueno, yo creo que ha sido un fenómeno extraordinario. Realmente nosotros no esperábamos la concurrencia masiva que tuvimos. Por supuesto, tuvimos problemas porque no estábamos preparados para una cantidad tan enorme de gente. Normalmente uno planea los eventos de acuerdo a los eventos anteriores. La Noche de Plazas, por ejemplo, tuvimos aproximadamente unas 150.000 personas y eso es lo que calculábamos. Pero claro, al tener ya 200.000 personas por noche, pensamos que tuvimos 350.000 la última noche, ya las cosas cambian completamente. Estamos hablando de flujos de gente, necesitábamos, por ejemplo, flujos unidireccionales de peatones. Tuvimos una conversación muy curiosa con seguridad y con la AMT, con la Agencia Metropolitana de Tránsito, en la que decían, pero los peatones no son tránsito, no podemos manejar a los peatones como si fueran tránsito, ese es un tema de seguridad. Pero no había ocurrido en la ciudad una cosa de esta dimensión, en la que se necesitaba ya tener estos flujos unidireccionales con peatones. Yo creo que fue una sorpresa para todos y claro, es una respuesta de la gente, lo que se ve es una sed profunda de la gente por actividad cultural. Y eso es importantísimo destacar, ¿no? Sin duda. Y debe quedar como mensaje para todo el mundo, para las autoridades, para los propios habitantes quiteños, de que la cultura, en este caso le preguntaríamos a Claudi, es fundamental. Es necesario incentivarla, es necesario recrearla de manera permanente. Claudia. Por supuesto, o sea, todo lo que tiene que ver con las manifestaciones culturales es la forma que tenemos de entendernos, es la forma que tenemos de pensarnos, ¿no? Entonces, hay un límite muy difuso entre la cultura y el espectáculo. Creo que es un tema también muy interesante de discutir, pero yo no soy artista, solo quería matizarte, soy curador y director de proyectos y hice la curaduría de la exposición Ciudades Visibles, que es la exposición que estaba también en el Centro Cultural Metropolitano. Correcto, vale. También con toda esta marea de gente, a la exposición vinieron casi 50.000 personas en este fin de semana, en estos días, y también era impresionante ver cómo la gente se aproximaba a realidades que a lo mejor no le pertenecen, pero que de alguna forma dialoga. La cultura es el mecanismo que tenemos para dialogar entre nosotros, es el mecanismo que tenemos muchas veces para emocionarnos, para pensar de otra manera y para vernos, ¿no? Entonces creo que lo que ha pasado en Quito en este momento es algo realmente memorable, en el sentido de que ha habido una respuesta masiva por parte de la población para ver cosas diferentes y para tener sensaciones y envolverse de una magia distinta a la que está normalmente habituada, ¿no? Ahora, Víctor, ¿fue realmente diferente lo que se ofertó a la gente? ¿Eso le atrajo en semejante cantidad o se puede descubrir allí algún otro fenómeno interesante? Porque que la gente se movilice, que las masas se movilicen de esa manera, debe tener una lectura especial. Víctor Yuxa. En primer lugar, un saludo cordial a los radioescuchas, a todo el panel.
Es sin duda alguna un evento muy particular lo que ocurrió en estos días durante la semana pasada. Y yo creería que el matiz puede darse alrededor de lo que fue también Hábitat 3 y toda la publicidad que se generó alrededor de eso. Quisiera retomar a partir de eso los elementos que se hablaron de la cultura. Hábitat 3 señala entre sus planteamientos de 3 párrafos específicos a la necesidad de que las ciudades deben ser espacios de cultura y que la cultura será el mecanismo mediante el cual lograremos ciudades más equitativas. Eso por un lado. Por otro lado, volviendo sobre esto del espectáculo, y sí es una línea bastante corta, bastante difusa, que se puede apreciar. Vimos cómo las nuevas tecnologías de la comunicación, a más de la publicidad propia que se generó alrededor del evento, fueron el mecanismo adecuado para que todas las personas lleguen al tema de esta fiesta de las luces. Antes de que cualquier persona llegue al centro histórico para ver el evento, ya había visto representado en fotografías o en videos en los diferentes espacios del centro histórico. Entonces, lo que muchas personas hacían era procurar ser también parte de este evento. Entonces, las relaciones sociales empiezan a darse a partir de la representación de imágenes, y estas imágenes dadas a través de redes sociales. Muchas personas iban y simplemente para hacer el ejercicio de yo también estoy ahí, y no solo tomar la foto del lugar, sino yo estoy en ese lugar. Eso como una imagen que posibilitó que se difunda masivamente el mensaje y la necesidad de consumo de las personas por las imágenes, y lo cual también en parte me motivó a estar presente uno de esos días en los cuales también fui parte de lo que en palabras más locales sería ese gentío de gente, que fue impresionante. Claro. Bueno, y fue impresionante realmente, ¿no, Quinto? También estuviste por allí. Sí, o sea, a mí lo que me llama la atención un poco es, más allá de la cantidad de gente que puede haber estado en esta ocasión, algo similar ha ocurrido muchas veces en Quito, cada cierto tiempo. Las jornadas libertarias, sobre todo las primeras, la inauguración del zoológico de Quito, de Guayabamba, recuerdo que tuvimos que hasta regresar porque los carros no podían. La fiesta de los toros aquí arriba, son como determinadas cosas, y eso me gustaría justamente preguntarle a Nelson Reasco, que está llegando, y que me parece muy interesante preguntarle Nelson, ¿qué tal? Buenos días. Estábamos Se hablando integra a este conversatorio. un Nelson poco Reasco. sobre lo que ocurrió en Quito estos días con las jornadas de las luces de Quito y toda la cantidad de gente que fue a ver o estuvo en el centro histórico, pero hay algo recurrente en Quito, que en espectáculos o cosas como estas se llenan de gente. Entonces yo estaba recordando las primeras jornadas libertarias, la inauguración del zoológico de Guayabamba, cuando hasta el tráfico se cortaba. ¿Cómo se puede analizar eso? Si es que se puede analizar, falta actividades de ese tipo, y entonces la gente, cuando tiene algo interesante, salen todos corriendo a ver, o cómo se puede analizar desde ese punto de vista. Buenos Bienvenido. días, muchísimas gracias por la invitación y mil disculpas por la demora. Siempre el tráfico quiteño no es muy amigable para estas. A ver, yo quisiera, antes de contestar de manera explícita a la pregunta, señalar algo que es recurrente, sobre todo en Europa. A finales de los 70 y comienzos de los 80, por la influencia del pensamiento de Michel Foucault, se generó una política fundamentalmente en las ciudades que consistía en evitar el encierro. Porque la tradición es que las grandes manifestaciones del arte, por ejemplo, igual que otras manifestaciones societales, se encerraban. Entonces el arte estaba encerrado en el salón, en la galería, en el teatro, ¿verdad? Y el poder necesita encerrar a aquellos grupos que pueden ser hostiles a la administración del poder, y entonces esa es la razón por la cual se encierra a los delincuentes, se encierra a los niños, se encierra a las mujeres. Y la política de Foucault era que había que generar un mundo mucho más democrático, y como parte de esa democracia había que buscar el desencierro. Y así comenzó la desmanicomialización de los enfermos mentales, por ejemplo en Italia,
Y entonces eso se trasladó también al tema del arte. Entonces es recurrente a partir de los años 80 que el arte se traslade a la vida cotidiana y que no sea el ciudadano el que vaya, digamos, a la galería, al teatro, al salón, ¿verdad? Sino que el arte llegue a la población en espacios más abiertos, más públicos. Entonces, eso ha sido sistemático y esa es la razón por la cual el arte también ha ido poco a poco volviéndose efímero. Entonces, por ejemplo, las instalaciones, que es una técnica del arte, consiste justamente en eso, montar y ser capaces de desmontar inmediatamente con la finalidad. Entonces, ese es un arte, entre comillas, efímero. Entonces, este tema del mapping, me parece que se llama el nombre, no estoy muy seguro, ¿verdad? Sí, mapping. Sí, el mapping luminoso es parte de eso. Llevar el arte a la gente. Como esto es, de alguna forma, una novedad en Quito, y hay una característica cultural muy nuestra que es, nos gustan las novedades, entonces me imagino que esta es la razón por la cual la gente pudo ver, apreciar, y algo importante, gratuitamente, sin esa idea del patrimonio cultural, del museo. Entonces a mí me parece que, aprovechando esta oportunidad de Hábitat 3, fue una buena, ¿cómo sería? Un buen performance cultural y estético. Y creo que la gente disfruta, aprovecha, porque nuestra gente tiene una formación, no académica, pero una formación, no sé si llamarlo intuitiva para el arte, aprecia mucho. Hay muchísimos autores que creen que nuestra población, incluso la mayana, tiene una manifestación poética en todas sus manifestaciones. Hay una especie de apreciación del arte que no es tan académica ni tan explicativa, pero la gente disfruta de eso. Ahora, tiene no hay buen un gusto. poco, tomando lo que tú decías, aquello de la novelería, de decir yo estuve ahí. Pero no tendría por qué ser necesariamente vista con una perspectiva negativa. No, desde Sí, lo por positivo supuesto, está bueno, por digo, supuesto, me parece claro. excelente. Pero es bueno, además, si es la primera vez, porque así es como tengo entendido, que viene a Quito una manifestación estética nueva, ¿por qué no entender que la gente va y lo disfrute? Sobre todo si es que además estamos en un ambiente prefestivo, porque en broma y en serio viene en noviembre, que mucha gente le llama bebiembre, porque empiezan las fiestas, ¿verdad? Bebiembre. Sí, claro. Entonces es un ambiente prefestivo, más todo el ambiente de hábitat, que sin duda es importante, porque es un acontecimiento particular. Entonces me parece que es un buen hecho de manifestación estética, cultural, y que nuestra gente cada vez tenga mayor acercamiento a eso, me parece muy, muy positivo, ¿no? ¿Y cómo lo asume el municipio en ese sentido, esta experiencia, pensando a futuro? Porque es una experiencia particular, pero te marca también un poco la cancha en algunas cosas a futuro. Por Creo. supuesto. Yo pienso que la reflexión fundamental es que nos estamos reapropiando de nuestro patrimonio. Evidentemente los artistas son importantes, las manifestaciones, el mapping, las proyecciones, porque no solamente se trata de mapping, sino escultura de luz, distintas cosas. Todas estas cosas son interesantes, son importantes, pero lo que es interesante es que la gente se retome la ciudad, la vea como suya, la habite, recorra sus calles. Lo más lindo de la noche, de estas noches, ha sido que familias completas fueron y de todas las condiciones sociales. Y yo creo que eso es muy importante porque esta joya que nosotros tenemos como ciudad la tenemos abandonada, no la reconocemos como propia, no nos sentimos profundamente orgullosos de ella. Entonces yo sí creo que esta es una línea que nosotros tenemos que tomar. Nosotros decidimos 3 líneas básicas que para nosotros son muy importantes en la gestión cultural, aparte de la aplicación de los derechos culturales. Y la primera es la ocupación del espacio público. Nosotros sentimos que es fundamental que las manifestaciones artísticas estén en los espacios públicos, estén en las calles, para que sean más democráticas. La otra línea que es importantísima es la experiencia de la cultura. Queremos generar experiencias culturales y no siempre teorías culturales. Queremos que la gente viva su ciudad de una manera diferente. La luz lo que hace es simplemente darle una perspectiva nueva a las personas para ver su ciudad con otros ojos, de otra manera. Y la tercera línea son los diálogos creativos. Siempre tratamos de generar diálogos entre creadores, entre artistas, para generar productos nuevos.
Entonces aquí hubo un diálogo profundo entre los artistas franceses y ecuatorianos. Este es un proceso de más de un año, no es que armamos una fiesta de la luz de un día para el otro. Vinieron los artistas hace muchos meses, se trabajó con artistas ecuatorianos, se reflexionó acerca de los temas, los artistas trabajaron. Es decir, no hay improvisación en la elaboración del contenido. Y yo pienso que esta es una línea que nosotros como ciudad tenemos que continuar. Tenemos que ocupar el espacio público, tenemos que sentirnos orgullosos de la ciudad que tenemos. Ahora, se puede, Víctor, se puede descubrir en esa actitud de la gente de acudir en semejante cantidad, se puede descubrir una suerte también de reclamo social, digo, de reclamo social en términos de la cultura, o quién sabe desde otro ámbito también. Hay gente que quiere, bueno, un poco esparcirse, un poco recrearse y olvidar una problemática económica, una problemática política que evidentemente está en auge en estos precisos momentos por la cercanía del proceso electoral. No sé si esto también, digamos, ayuda para ese desfogue de la gente que en un momento dado dice, no, me voy a olvidar de tanto problema y me voy a observar una propuesta que, por cierto, era novedosa y atrajo mucho la atención de la gente que por miles y cientos de miles concurrió al centro histórico. A ver, retomando del punto planteado anteriormente, sería esta cuestión de la sociedad del espectáculo que Guy Debord plantea en su momento en la década de los 70 en esta tesis de que la sociedad se asume como parte de la representación de imágenes, por un lado. Por otro lado, no debemos olvidar que la ciudad como tal es un espacio de lo político y el ejercicio político implica la construcción de lo público en el compartir relaciones con otras personas. La necesidad de la gente de salir hacia la calle, hacia las plazas, es una característica innata de las ciudades. Por eso la existencia de plazas en las ciudades como tal, o al menos las ciudades que se construyen hacia antes del siglo XXI, tienen todavía esta característica de la necesidad del espacio público para el encuentro. También hay que considerar que como sociedad las festividades marcan nuestro tiempo. Festividades como fin de año, carnaval, etcétera, son elementos que permiten que nuestro comportamiento sea marcado por ciertos parámetros respecto a lo que es el trabajo y el no trabajo. En ese sentido, considerando esto de que frente a una crisis económica, social y demás, la gente vea como un espacio de desfogue este tipo de manifestaciones culturales, podría ser un ejercicio de esto, de que encontramos un momento de no estar en la línea fija o firme del momento correcto, sino de la festividad y el desfogue. Y por eso la toma de la calle, la toma de la plaza se vuelve importante para las personas. Durante estas jornadas, si bien no existió al menos el día que yo estuve en estos sectores, no existió necesariamente una expresión pública de rechazo o aprobación en ningún estamento político del país, sí existían pequeños ejercicios de algarabía de la gente. Entonces, es importante destacar que todas estas manifestaciones públicas masivas siempre permitirán que como sociedad nos apropiemos de este espacio político de la ciudad. Como un ejercicio de apropiación, tal vez como mencionaba hace un rato el secretario de Cultura del municipio, de acercarnos hacia el patrimonio. Sin embargo, ese ejercicio de acercarnos hacia el patrimonio todavía nos deja una deuda como sociedad, porque estamos sí muy próximos al patrimonio, el patrimonio se nos abre, se nos da los mecanismos para acercarnos, pero no entablamos un entramado social que nos permita en realidad ser partícipes culturales de esa apropiación. Entonces eso es todavía algo que queda como parte de un ejercicio de construcción, porque solo nos convertimos en espectadores de este ejercicio de la luz, del monumento, de la plaza, de la calle, más no parte de esa sociedad. Yo creo que, sí. que hay la libertad de intervenir, ¿no? Que hay un componente muy importante que pasa siempre en los grandes acontecimientos, que es que la gente busca mecanismos para sentirse participante de eso también, ¿no? Entonces, Hábitat sin duda ha sido un hito en la ciudad y la gente tenía mucha expectativa, y a través de la Fiesta de la Luz se han reconciliado con su centro histórico, y yo creo que sí tiene un componente participativo. O sea, la gente quería participar de Hábitat y la gente quería salir a la calle para ver su ciudad y disfrutarla.
Si tú miras los comentarios en redes sociales, hay un componente de orgullo hacia Quito en este momento y hacia lo que se fue capaz de organizar muy grande en un momento como Hábitat. Entonces, claro, Hábitat es una gran conferencia donde está muy limitada a los invitados internacionales y a los especialistas en los temas. Sin embargo, el público ha querido participar y ha querido demostrar que es parte de la ciudad, y ese componente para mí sí es un componente fundamental. O sea, el orgullo de estar en las calles de Quito durante ese momento en Hábitat, yo creo que ha sido la clave de todo el éxito que ha tenido. Porque la gente quiere participar del evento y quiere vivir y disfrutar su ciudad también, ¿no? Ahora, esa participación no se desvanece en el futuro, no es una participación estática. Distinto es cuando la gente se toma directamente las plazas, y eso que es otra cosa, ¿no? Y participa directamente. Una cosa es ir y mirar, que puede ser muy lindo y es un tipo de participación, pero si esa participación se queda estática ahí, si esa participación no se proyecta a otras cosas, queda solo en eso, en una asistencia a un determinado evento. ¿Cómo involucrar a la gente en otro tipo de participación? Por ejemplo, antes existían inclusive los domingos en las esquinas de Quito, bueno, distintas actividades. ¿Cómo involucrar a la gente más directa? También a Nelson. Bueno, creo que es fundamental. Nosotros teníamos la intención de que Hábitat sea un evento no solamente para los delegados internacionales, sino para los ciudadanos. Esa fue la razón por la que organizamos toda esta actividad cultural. Teníamos exposiciones en los museos, todos los museos abiertos, muchísima oferta cultural, los teatros con conciertos, muchísima actividad cultural hasta la medianoche, que es inusual además en Quito, porque queríamos que el Hábitat sea algo para los ciudadanos de Quito, no solamente para los delegados internacionales. Ese es el gran reto, el momento que uno genera artificialmente vida a través de cualquier concierto, de cualquier evento, es una generación artificial de vida. La ciudad no necesariamente se ha vuelto más viva, el patrimonio no se ha vuelto más vivo, simplemente se ha activado por unas horas o por unos días. El reto es precisamente que tenga vida, y eso ya requiere de una planificación urbana. Pensemos, por ejemplo, en la ciudad de Ámsterdam. Ámsterdam es una ciudad que tiene una vida excesiva, tiene demasiados turistas, tiene demasiada gente en las calles durante las noches, pero esa vida está relacionada primero con actividad cultural permanente. Hay siempre actividad cultural, y es actividad cultural en el espacio público. Y hay negocios, hay actividad económica en el espacio público. Primero hay una apropiación de los espacios públicos. Por ejemplo, una ciudad dormitorio, una ciudad donde la gente no tiene... El centro de Quito se ha vaciado. Sí, ya no hay residencia. ¿No? Ya no hay residencia. Ya no hay residencia. Ajá. La gente ha salido del centro histórico de Quito, a las 7 o 6 de la tarde se muere el centro histórico de Quito, porque no hay gente viviendo en el centro histórico de Quito. Como no hay gente viviendo en el centro histórico de Quito, no se abren los locales comerciales, no se abren los restaurantes, no se abre nada, está totalmente muerto. Para que una ciudad reviva, para que una ciudad tenga potencia, se necesitan hacer cambios de planificación urbana, cambios profundos. Pensar en una ciudad compacta, en una ciudad donde la gente habita, una ciudad que funciona alrededor de las estaciones de transporte público, que crece alrededor de las estaciones de transporte público. Hay una serie de temas más profundos y a largo plazo, pero nosotros sentimos que la cultura es uno de los elementos esenciales en el desarrollo urbano y en la planificación urbana. Ahora, Nelson, pese a los inconvenientes que hubo para estar presente en este Festival de Luces, porque había mucha gente que salía ahogándose. En las redes se quejaban, decían, bueno, un poco más y casi muero ahogado, aplastado en el sector de la Merced. Pero se puede contraponer esta molestia que la gente la dejó pasar por el gusto de apropiarse de la ciudad, como decía Claudia, como han dicho casi todos, y por el gusto de estar presentes ahí recuperando esto que es monumental como el Centro Histórico de Quito. Creo que eso es secundario. Siempre hay molestias para todo lo que hacemos los humanos, así que me parece que eso no podría ser, más allá de que hubiese un caso particular o que haya sido conflictivo, no creo que merezca un análisis importante, porque son parte de los procesos, ¿no? Es decir, hasta tomar un taxi implica alguna dificultad, así que creo que por ahí no va. Ya. Lo que sí me parece importante es lo siguiente: siempre que hablamos de la ciudad parece que hablamos de los espacios públicos, o sea, de las plazas, las calles, y esta tendencia tradicional de monumentalizar, entonces las iglesias, la arquitectura, eso es un elemento importante de la ciudad, pero no es la ciudad.
hay un enfoque que cada día va siendo más importante. La ciudad es la gente. Entonces no se trata de que la gente se apropie, sino que es al revés. Si la ciudad es la gente, entonces hay que planificar con la gente, desde la gente, para la gente. Esa es la ciudad. Si no, parecería que nosotros habitamos la ciudad, estamos en la ciudad y no somos la ciudad. La gente es la ciudad. Eso es importante. Por eso, en los últimos tiempos hay algunas críticas, algunas muy severas, algunas muy ríspidas, contra esa idea de que el patrimonio cultural son los edificios, son los monumentos, los museos. No, la gente viva. Y ese es, por ejemplo, uno de los graves errores que ha tenido la planificación municipal en administraciones anteriores, ciertamente, que de alguna forma, por conservar la monumentalidad, lo que hicieron es perseguir a los habitantes. Y entonces esa es una de las explicaciones por las cuales se abandonó la residencia del centro. Exactamente. Y claro, entonces hicimos un gran monumento, pero sin gente. Ahora estamos tratando de que la gente regrese y se vuelva. Ya. Pero eso es porque parte de un concepto equivocado. Lo más importante de la cultura no es el patrimonio físico, no es el museo, no es el edificio, no es... Sin duda eso es importante, sí está claro, ¿no? O sea, no es que... Desde luego, sí, sí. No, pero la gente viva. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos cosas como estas, cogemos el Penal García Moreno y le sacamos de ahí, ¿verdad? Y claro, estamos quitando a la gente para que no se vea la parte fea, la parte, ¿cómo sería? La parte peligrosa. Hemos perseguido a los vendedores ambulantes. Entonces, de pronto tenemos una ciudad desértica, sin vida. Entonces, por ejemplo, el Penal García Moreno generaba mucha vida. Había hostales, había hoteles, ventas de comida, venta de transporte, gente que le ayudaba a hacer un trámite jurídico. Le quitaron, murió esa zona. Ya. Pero entonces, claro, podemos a los turistas decirles, vengan en la noche, visiten. Entonces, lo que ganamos en museificación y patrimonialización física, perdemos en lo que es la vida. Entonces, a mí me parece que las políticas culturales tienen que girar fundamentalmente, sin que esto implique un abandono del patrimonio cultural, tienen que girar alrededor de lo que la gente es el centro vital de la ciudad, no las calles. Las calles para la gente, las plazas para la gente. Y la gente, ¿qué implica? Alimentación, diversión, arte, cultura, juegos, deportes, incluso divertimentos con frecuencia mal vistos como sexualidad y cosas por el estilo, porque si no también votamos a todo el tema de los prostíbulos fuera de la ciudad. Y después decimos la ciudad se está muriendo. Es decir, no es una apología de No, pero vale. pero es fundamental porque la gente necesita. Entonces, por ejemplo, desde la política anterior que sacaban a los prostíbulos fuera de la ciudad por razones del buen gusto, de la moral, no sé qué, resulta que aumenta la prostitución, llamémosla informal, porque alguien puede tener una... Entonces no logramos nada. Entonces a mí me parece que lo que hay que entender fundamentalmente es que la ciudad es la gente y que lo vital de la ciudad es la vida. Ahora, a mí me parece algo que es importante señalar antes de concederles la palabra a mis compañeros de tertulia, que en la ciudad, por el volumen populoso de habitantes, se generan muchos roces y eso genera una energía negativa. Es más o menos como un auto cuando pasa 8 horas en el camino, esa vibración genera una energía estática tremendamente peligrosa. La ciudad es lo mismo. Este roce permanente de que me atrasé al bus, de que alguien me pisó, que el otro me insultó, que el otro me gritó, que no pude, que esto va generando un malestar. Y desde la antigua Roma sabemos que la mejor forma de catalizar, de mitigar ese malestar que puede generar reyertas, enfrentamientos, violencia, la mejor forma de mitigar eso es entregando a la gente mejor calidad de vida, fundamentalmente en juegos y deportes y arte. Recreación. Arte, recreación, cultura. Entonces, de esa perspectiva, toda la abundancia que pudiese haber. Además, hay una cosa que es importante. No todos disfrutamos de los mismos juegos y deportes y no todos disfrutamos de las mismas artes. A algunos les gusta la música, a otros les gusta la danza. Entonces, hay que diversificar la oferta
desde la planificación municipal de arte, de juegos y deportes, porque eso genera no solo salud mental, sino fundamentalmente un enorme catalizador para la violencia y la inseguridad. Bueno, estamos dialogando para nuestros oyentes con Nelson Riascos, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Está Pablo Corral, secretario de Cultura del municipio de Quito. Está Víctor Yuxa, docente de la Escuela de Hospitalidad y Turismo de la Universidad de las Américas. Y está Claudi Carrera, que como ya nos indicó es un curador que trabaja acá como el municipio capitalino. Y yo le voy a preguntar luego a Claudi sobre esto de las ciudades visibles. Que me parece que es importantísimo y que juega un rol fundamental. Pero antes, Pablo quería decir algo. Bueno, me encanta lo que dice Nelson, porque nosotros lo que pensamos es que cultura es sinónimo de vida. Es exactamente lo mismo. De hecho, se puede intercambiar las dos palabras. En el momento que nosotros tenemos vida en los espacios, tenemos cultura, porque la cultura son todas las manifestaciones. Cómo comemos, cómo nos expresamos, cómo nos tomamos del espacio, cómo nos empujamos incluso, cómo nos atascamos en un semáforo porque está apagado. Eso es lo que pasaba el otro día en el centro. Estaba apagado el semáforo, no había flujos y nos pegábamos los unos con los otros. Es parte de nuestra cultura. Pero también es parte de nuestra cultura la curiosidad, una serie de cosas. Yo creo que el mayor peligro de la ciudad es hacer del centro histórico un Disneylandia. Nosotros, el modelo Disneylandia es lo que ha pesado para el centro histórico de Quito. Y ese es un modelo absolutamente errado, porque es un modelo que le quita vitalidad al espacio. En el momento que nosotros expulsamos a los vecinos y tratamos de limpiar, de crear esta ciudad perfecta, patrimonial, maravillosa, vacía. Terrible. Es terrible para que los turistas vayan a darse una vuelta y digan, ay, qué linda ciudad, No hay qué nadie, bonito, y todo se es tomen la perfecto. fotografía con Y se la tomen la foto con el monumento. Es tristísimo, eso es tristísimo, eso es un modelo errado. Nosotros tenemos que darle vitalidad a la ciudad, y la vitalidad se le da a través de la actividad cultural, de la actividad económica, de la residencia. Es fundamental la residencia. Entonces, la cultura está íntimamente vinculada con la planificación urbana, eso tenemos que considerar. En Medellín, por ejemplo, es un ejemplo interesantísimo, porque las grandes obras de infraestructura están vinculadas con temas culturales de regeneración urbana. Sí, se construye el Metrocable, por ejemplo, este lugar, pero allá se hace una biblioteca de nivel mundial, no local. Se hace una biblioteca que atrae a gente de toda la ciudad y de todo el país, y se regenera esa zona a través de esa actividad cultural. ¿Cómo involucrar justamente a los actores culturales en general en actividades de ese tipo? Por ejemplo, los domingos con actividades musicales, teatreras, de danza, de distintas, que en algún momento se hizo en Quito, y también la gente iba los domingos, los sábados, no solo por pasear por el centro histórico, sino también por involucrarse y ver alguna actividad cultural directa. Pero ¿cómo involucrar, digamos, a los actores culturales en eso? ¿Es posible? Yo creo que es posible, pero ese es precisamente el reto, Quinto, porque, digamos, nosotros activamos un espacio a través de una contratación pública. Contratamos a los artistas para que salgan a la calle a hacer una cosa. Esa es una activación absolutamente artificial, y además requiere de una contratación pública. Entonces nosotros armamos estos eventos, parece que está lindísimo, lleno de vida, qué maravilla, que no sé qué, pero son insostenibles porque son activaciones a través de contratación pública, son activaciones artificiales. Lo que necesitamos es que los artistas tengan el derecho de ocupar el espacio público. Que hay una dinámica propia. Que hay una dinámica propia, porque hay hay que recordar que el municipio y el gobierno no son los que construyen la cultura, son los facilitadores de la cultura. No son más. Lo que nosotros tenemos que hacer es facilitar, a crear puentes, pero nosotros no somos los llamados a activar culturalmente los espacios, porque eso no existe. La activación cultural en realidad es una toma de la gente. La gente, los artistas, los gestores culturales tienen que tomarse el espacio. Ahora tenemos un instrumento nuevo que es la Declaración de Derechos Culturales de la Ciudad, que es todo el tema de política cultural, que ya nos permite... Ya está por ordenanza y todo. Sí, ya está aprobado, es una resolución del alcalde, pero es una resolución que tiene un peso jurídico. Eso ya nos permite entregar a los artistas del espacio público de una manera ordenada y sistemática. Eso ya está dentro de la resolución. Y eso es fundamental. Los artistas deberían tener un pequeño carnet que les permite presentarse en el espacio público sin tener que hacer unos trámites complicadísimos. El momento que nosotros tengamos el centro histórico, primero, peatonizado, hemos visto la maravilla que es el centro histórico peatonizado.
y tengamos a artistas de todo tipo, toda clase de manifestaciones espontáneas en el centro de Quito, vamos a tener una ciudad viva, como muchas ciudades europeas. Y además, con el tema de la planificación, la residencia en el centro histórico, los temas económicos, es una cosa integral. No podemos simplemente desde la Secretaría de Cultura armar unos eventitos aquí y allá y pretender que hemos activado culturalmente la zona. Ahora, el tema este de las ciudades visibles, toma en cuenta todos estos conceptos que acaban de señalar Nelson, que acaba de señalar Pablo Corral de Claudia. Por supuesto, de hecho la idea de la exposición era una reflexión sobre las temáticas de hábitat y se convocó a 10 cronistas de la Fundación Nuevo Periodismo de García Márquez que vinieron a Quito a reflexionar en cada uno de sus países sobre diferentes temáticas que están alineadas a los temas de hábitat, que son inclusión social, seguridad, espacio público, medio ambiente, género. Y entonces la exposición está centrada en la reflexión sobre estas ideas que se están debatiendo aquí y que se han venido debatiendo en Hábitat en la ciudad. Desde la perspectiva periodística, de cronistas de la Fundación, y desde una perspectiva fotográfica, también con 5 autores que han trabajado temas en Ecuador, como fue el tema de la resiliencia durante el terremoto, o el tema de género con muchísimas de las situaciones. Así está totalmente alineado a las discusiones. Y hay ejemplos en Europa, en el mundo, de este tipo de ciudades, ¿no? Ciudades visibles, ciudades resilientes, ciudades con habitabilidad. Claro. De hecho, hay muchas políticas concretas que van marcando en distintas ciudades como líneas de alineamiento a las directrices de la ONU o a las directrices de las instituciones, ¿no? Entonces sí cada vez más se va como buscando un modelo de ciudad que sea incluyente y que sea una ciudad para todos, ¿no? Una ciudad que nos permita desarrollarnos. Vamos con Víctor. A ver, reflexionemos sobre quería tomar interesantes un par de conceptos, un par de ideas que se plantearon, que si bien son importantes en el momento de la planificación y todo lo que se está desarrollando en la ciudad, pueden caer en la contradicción ya en el momento práctico. Porque hablamos de que la ciudad, para que sea ciudad, en este caso el centro histórico de Quito como ciudad, tenga el tema de habitabilidad, el entramado social, el tema económico, el tema social, el momento en que creamos toda esta parafernalia que se habló hace un momento, por un lado, y por otro, pensar en la posibilidad de peatonizar el centro histórico de Quito, cae en contradicción, porque el momento en que yo bloqueo la posibilidad de acceso de movilidad de posibles personas que habiten ese espacio, les estoy cortando una forma de habitar esa ciudad. Claro, lo que puede ocurrir es que esas personas se desplacen del espacio físico porque no les es cómodo, porque económicamente el uso del suelo subió los costos. Ya tenemos un ejercicio un tanto similar en lo que fue el caso de la Ronda, en donde se dio un ejercicio de gentrificación, una cuestión probablemente no deseada, en donde pasamos de tener un barrio a tener una calle. Pasamos del ejercicio de tener un barrio, el barrio La Ronda, a apropiarnos de una calle que tiene prácticamente, vive la calle en la noche. Si uno pasea por la mañana es uno que otro local que está liado. Claro, es un barrio fantasma, realmente. Yo diría la calle fantasma, porque barrio como tal, el barrio implica este ejercicio del entramado social y de interculturalidad, y que en ese momento no existe. Creería yo que en el centro histórico de Quito, si se toman medidas como este ejercicio de la peatonización total del centro u otros similares, se puede caer en este tipo de problemas, en este tipo de cosas. Ahora, si bien Hábitat 3 asume y asumió casi que en último momento este concepto del derecho a la ciudad, que es un ejercicio contestatario al hábitat mismo en sí, que viene hace varias décadas tomándose en cuenta, nos debe poner en consideración que no solamente se debe generar la posibilidad de que las personas nos apropiemos o tomemos la ciudad, sino que a los ciudadanos se les debe dar la capacidad y los espacios posibles para que sean partícipes de la modificación de su ciudad, porque la ciudad no es una sola, la ciudad son muchas ciudades en sí, es una conformación de elementos alrededor de uno solo. Entonces, el momento en que a todos se les da una posibilidad de modificar la ciudad, estamos teniendo un derecho a la ciudad. El derecho que sí, puedo decir, hace muchos años era más común en los artistas callejeros, que no se les permitía tomarse un espacio, una plaza, una calle, que era mucho más complicado el proceso. Me parece que ahora es un tanto mejor, no
no sabía decir eso, serían los artistas. Pero, por ejemplo, vimos este tema de las luces. Los ciudadanos en general asumimos la necesidad de volcarnos hacia la calle y tomarnos el centro histórico. Pero además hay dos cosas ahí. Tenemos los habitantes que nos tomamos la ciudad y los habitantes que generalmente vienen desde la ruralidad a tomarse ese espacio como ejercicio de trabajo. Teníamos ventas ambulantes en las calles y demás que son también parte de la ciudad, que generalmente invisibilizamos y no se les permite la apropiación como un ejercicio de derecho a la ciudad, por un lado. Por otro lado, tenemos el hecho de que dentro de este concepto de derecho a la ciudad, las personas tenemos que hacer un ejercicio político de lo que es la apropiación de la ciudad. Y no existe interés en la ciudadanía en general por hacer este ejercicio. Y ahí viene lo que es un rato, nos comentabas de que la ciudad, los ciudadanos de Quito se sentían orgullosos de la ciudad. Y quizás, si bien estos ejercicios monumentales de la ciudad no nos permiten, el entramado nos permiten empezar a construir ejercicios de identidad cultural que nos asumen como parte de, que serían el punto de inicio para empezar a hablar de políticamente qué es la ciudad para nosotros. Pablo. Yo tengo que irme en un instante, pero quería decirles una cosa que creo que es interesante. En el Hábitat lanzamos como ciudad la idea de una visión para el año 2040. Y esto es simplemente el comienzo de un proceso participativo muy amplio. Queremos que estas discusiones sean apropiadas por la gente. Necesitamos hablar precisamente de estos temas y decidir qué clase de ciudad queremos. Esto no es una decisión de una administración municipal, es una decisión de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que tomar decisiones respecto al tipo de ciudad que queremos. ¿Queremos un centro peatonizado o no? Sabemos que queremos un centro vivo, pero los detalles tenemos que ir determinando poco a poco. Pero necesitamos establecer esas grandes líneas de desarrollo de la ciudad. Yo creo que el esfuerzo que ha hecho el INPU, el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, con el alcalde, ha sido muy importante. Y yo les invito a todos los ciudadanos a interesarse en este proceso para construir esta visión 2040, porque va a ser una guía no solo para esta administración, sino para las administraciones posteriores. Los ciudadanos tenemos que pensar en estos temas, apropiarnos de estos temas. Yo desgraciadamente tengo que retirarme, pero les dejo aquí ahí están algunos de los temas, de las propuestas iniciales. Muchísimas gracias. Pues gracias a Pablo, siguen los compañeros. Secretario de Cultura del municipio de Quito. Claro, ya nos falta apenas que unos 12 minutos para concluir este interesantísimo conversatorio, Quinto y señoras y señores. Y claro, les vamos a pedir una reflexión final a cada uno de nuestros contertulios. Néstor, por favor. Quisiera señalar algo que es importante. El tema de ciudad tiene que ser necesariamente vinculado al tema del campo y la ruralidad. Y yo quisiera señalar algo que con frecuencia es un terreno común, y es de que hay que evitar que la gente venga del campo. Ese discurso que en el fondo esconde ciertos matices racistas. O sea, nosotros vivimos acá, que no venga nadie más del campo, que se queden allá. Entonces hay esa idea de la política que debemos tener, de que nadie venga a la ciudad, que se queden en el campo, que no abandonen las tierras, que en el fondo nos favorece a nosotros, porque eso implica alimentos baratos. Me parece que la tendencia mundial es al revés, a urbanizar la ciudad, o sea, no sé si decir exactamente así, pero promover que la población del campo vaya a la ciudad para que el campo quede para los fines específicos. Y de ese modo quede para las transnacionales agrícolas y para no las grandes necesariamente empresas. Lo que pasa que eso, sí, lo que pasa que eso también se puede ser, o sea, pero también se puede ser, no, es lo que se está dando a nivel de América Latina en todos lados, porque en Uruguay, en Argentina, en Brasil se está dando eso. La gente se va a la ciudad porque es como sacarla del campo para utilizarla y para modernizar la tierra. En el presumible caso puede de ser que también. eso podría ser una... O sea, apostemos a las transnacionales y a la agroindustria. No y dejemos a los pequeños... eso es lo que se está dando. La realidad está mostrando eso. Ya, pero, por ejemplo, sí sería importante organizar para que la propia población campesina e indígena, que no es lo mismo,
pudiera organizar su forma productiva en pequeñas, ¿cómo se llama?, empresas, industrias. O sea, que habría como organizarlo, digo, si es que hay el interés de mejorar. O, para evitar, por ejemplo, eso, habría que urbanizar el campo, que también es otra posibilidad. Es decir, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. A veces pensamos que los que viven en la ciudad tienen derecho a tener una serie de servicios, comodidades, incluso acceso al arte, al juego, al deporte, que el campesino no tiene. Entonces, claro, lo que quisiéramos es que él se quede allá, porque su presencia en la ciudad podría generar, ya sabemos que ha generado una serie de problemas, pero justamente por falta de planificación. Pero lo que tenemos que hacer es partir de un criterio fundamental. También la gente del campo tiene derecho a vivir con calidad. Entonces, una posibilidad podría ser promover que vengan a la ciudad, tomando todos los recaudos posibles sobre la producción, evitar la concentración de las transnacionales, sobre todo las de alimentos, eso estamos claros, ¿no? O urbanizar el campo, es decir, crear condiciones para que vivan con calidad. Porque esa tiene que ser la meta, porque si no vamos a tener siempre sociedades duales. Unos que viven mejor y otros... ¿verdad? Entonces, a mí me parece que una política fundamental tiene que ser o urbanizar, entendiendo por urbanizar no hacer grandes ciudades en el campo, sino darle los servicios, que puedan reproducir su vida adecuadamente, que tengan condiciones de calidad de vida, atención sanitaria, educación, espectáculos, divertimentos, juegos, deportes, movilidad, etcétera, para que vivan bien en su medio, o permitirles que vengan y organizar con otras políticas públicas la parte de la producción, la organización, como sucede en muchísimos lugares, por ejemplo. Y darles Euskadi. la condición aquí. ¿Cómo? Y darles las condiciones en la ciudad, supuesto. para que no vivan también sin servicios en la Pero ciudad. por supuesto, y si no, lo que hacemos, Pero ya claro. sabemos, pues de otros Pero cinturones. es lo que de pasa. servicio. No, ya sabemos. Es lo que ya, pasa. Pero eso pasa justamente porque en el fondo partimos del supuesto que la ciudad debe tener un número determinado de población y que los otros son como invasores. Por eso una de las manifestaciones de estos días era justamente una petición del hábitat alternativo, era justamente que no se destruyan viviendas de los que vienen, pues por eso nos decimos, no, es que nos están haciendo el cinturón. Pues haga una política para que no se haga el cinturón, pero no desalojarles, ¿verdad? Por ejemplo, es un ejemplo chiquito que podría ser útil. En Euskadi, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? La mayoría de la población vive, por poner un ejemplo, porque tengo conocidos ahí, en Ibarra, que es una ciudad. Y todos los campesinos tienen las tierras en el campo, pero viven en Ibarra. Entonces a la mañana se desplazan porque tienen tecnología, trabajan la tierra, pero viven... Entonces podríamos hacer pequeños poblados muy modernos, pero que la gente no esté en el campo sin agua, sin luz, con condiciones de vida. Entonces, ese es un poco lo que quisiera señalar. El derecho a que todos vivamos de manera urbana, en el sentido literal de la palabra, no en la ciudad física, sino en la ciudad como concepto. Este es un buen complemento, es decir, que lo urbano y lo rural tenga acceso a todo lo que implica la modernidad, tecnología, vivienda, equidad, justicia social, etc. O sea, eso por supuesto a nivel de derechos me parece fundamental. Lo que sí también, no sé si este modelo de urbanización, o sea, América Latina es el continente más urbanizado del planeta. Yo no sé si lo que tenemos que abogar es urbanizar más. Yo creo que al revés. Yo creo que las ciudades se han convertido en monstruos incontrolables que hay que empezar a repensar de otra manera. Yo vengo de vivir en Sao Paulo, he vivido 4 años en Sao Paulo y aquello es una jungla de asfalto que no es un camino. Entonces sí es muy complejo, ¿no? Cuando estás pensando en planes y en urbanización y todo esto, es muy complejo pensar cuál es el modelo apropiado. Yo soy urbano, pero creo que el futuro no está en las ciudades, por lo menos tal y como las estamos concebiendo. Hay que crear microciudades y probablemente lo que hay que hacer es traer el campo a la ciudad. Quiero decir, traer más verde, traer más calidad de vida, tener productos más cercanos, tener proximidad. Sí, es parte de la modernidad. Exactamente, pero hay que ver cómo equilibramos esas cosas, porque realmente estamos en un momento donde si todo se urbaniza, se genera un problema estructural, porque ya te digo, o sea, he vivido en Ciudad de México y he vivido en Sao Paulo, son dos ciudades que no veo para nada como modelos, ¿no? Pero a mí me gustaría solo volver un poquito al punto de lo que estábamos hablando antes, del valor de la cultura y de la importancia de la cultura. Yo ya me voy a ir, he estado durante 1 año y medio, yo he coordinado lo de la Fiesta de la Luz y he coordinado las exposiciones y algunas cosas más con el secretario, y sí me gustaría plantear una reflexión en torno a lo que yo creo que ha pasado en estos días en Quito, ¿no? Viniendo de una ciudad como Sao Paulo, que tiene una ebullición cultural, una vida muy grande, y la cultura forma parte de las raíces de la ciudad,
yo creo que Quito es una ciudad donde le falta una cierta programación cultural en los teatros, falta una vida donde uno pueda... O sea, yo me he sentido muchas veces muy imposibilitado de ir a lugares, ¿no? Porque te encuentras donde vas a ver el periódico y, bueno, qué tipo de obras de teatro hay, qué tipo de conciertos. Por supuesto que hay cosas excelentes, la Fundación Teatro Sucre, la Fundación... O sea, sí hay programación, pero falta programación, ¿no? Entonces yo creo que hay una sed por parte de la ciudadanía de ver cosas y de tener propuestas nuevas, de poder relacionarse con la cultura de otra forma, y creo que esto que ha pasado en la Fiesta de la Luz, o tener... O sea, yo llevo 20 años haciendo comisariado de exposiciones. Jamás había tenido 50.000 personas en 5 días en una exposición, jamás. Y están contadas, o sea, a Ciudades Visibles han entrado 50, 60.000 personas. Obvio que es porque estaba la Fiesta de la Luz, obvio que era porque estaba Hábitat, pero aún así esa gente entró al museo y entró a la sala de exposición, y vieron la exposición. Entonces, eso me parece que es como un reto muy importante, de que si se ofrecen contenidos de calidad, si se busca la manera de llegar al público, la cultura tiene un valor fundamental, y además en un momento tan conflictivo políticamente, con las elecciones y con todo, creo que la gente necesita tener espacios de reflexión alternativos y no estar solo mediatizado en el conflicto. Es lo que... Terminamos contigo, Víctor. Quisiera retomar algo que mencionaron hace un momento respecto a cómo el campo podría ser tomado por transnacionales y ser apropiado. En el sentido de que en la ciudad ocurren cosas bien similares. O sea, en realidad la cotidianidad de nosotros está alrededor de eso. Volviendo a la cuestión del entramado social de la ciudad, un elemento, un actor principal para el entramado venían a ser las tiendas que existían, los bazares en los barrios, porque esos son los articuladores de la vida del barrio, a donde llega y sale todo esto. Estos actores son desplazados generalmente por el tema de temas de costos, de uso de suelo y demás, y han sido, pero es una necesidad de la gente, y ese espacio ha sido tomado por empresas transnacionales en algunos casos, sin mencionar cualquier marca, o cualquiera de nosotros puede salir a la esquina y encontrar estas tiendas, mejor dicho, estos mini centros comerciales que cumplen la funcionalidad de una tienda en el sentido de proveer productos, pero no en la cuestión de relación social, que es a donde se llegaba, y para elementos tan cotidianos como comprar, saber del resto de las personas, conseguir un préstamo o conseguir cualquier otro tipo de elemento de eso. Eso por un lado. Por otro lado, creo que el ejercicio de los eventos masivos son importantes, en el sentido de que como sociedad, estamos en una sociedad del espectáculo cotidianamente, y mientras mejor lo pensemos, mientras saquémosle provecho a eso, no nos enfrasquemos en que es negativo, sino saquémosle provecho, y que los eventos culturales coinciden en Quito son una necesidad urgente. ¿Por qué los quiteños no salen en la noche? No es por el frío, es porque no hay nada que hacer, porque no hay nada que hacer. Y eso pero es que ¿cómo se llama? El barrio donde la noche está lleno. La Mariscal. La Mariscal está lleno, así que no es un porque tema, hay algo que hacer. no es un tema realmente climático. son bares y Para discotecas, nada. pero podríamos tener otros espacios posibles para poder apropiarnos de la ciudad como ciudadanos. Y esto creo que es un motor muy, muy importante para el turismo. Y eso como un ejercicio revitalizador de la economía local. Y creo que fue Hábitat en ese sentido. Muy bien, gracias. Qué interesante la temática de la jornada del día de hoy. Como decía Pablo Corral, de esto hay que discutir. La ciudadanía tiene que involucrarse en la discusión de estos temas, y qué bueno que hayamos podido conversar con estos invitados tan importantes también, Quinto. Muy interesante, nos vamos hasta el lunes a las 7 en las entrevistas, a las 6 en el noticiero. El domingo me voy a volver de los caminos del comercio. Y además, de todos los tipos de comercio. Sí, señor, y el día lunes no se olviden dardo electoral a las 17:30. Vamos a analizar el paso de las izquierdas, de las diferentes izquierdas en la historia política del Ecuador. 17:30. Muchas gracias a Claudia Carrera, también a Nelson Riascos, le damos la mano, y también a nuestro amigo Víctor Yuxa, que nos acompañaron, y obviamente a Pablo Corral. Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado. Ya viene en la